final de todos los evangelios, Dios muestra esta cena. ¿Por qué será? Bueno, hermano, porque es importante lo que Dios hace. Cuando lo repite varias veces, yo lo he dicho acá, cuando Dios repite algo cierta cantidad de veces es porque es muy importante. Y esto era, hermanos, como cuando el pueblo de Israel estaba en el monte y estaba alrededor del monte cuando la ley de Moisés iba a ser dada y iba a cerrar ese pacto con sangre con Moisés, y iban a tener ahora el pueblo, y Moisés iba a hacer esa gran declaración que quizás usted ya ha escuchado, que Moisés dijo, bueno, entonces ahora ya habiendo ustedes escuchado todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, ustedes deciden aceptar vivir en ellos y no desviarse. Y todo el pueblo gritó a una, dijo, sí, queremos, lo aceptamos, lo vamos a hacer. Eso se vio, y entonces tomó Moisés un hisopo y lo llenó de sangre del sacrificio y roció la ley y roció también al pueblo, dando a entender de que había sido consumado el pacto, de que eso ya había sido dado por hecho, trato hecho, ya se había dado por completo el pacto que Dios tenía con ellos. Eso sucedió en ese monte, a la orilla del monte. También cuando Abraham hizo un pacto con Dios, bueno, Dios hizo un pacto con Abraham de la misma manera. Dios le llamó a Abraham y le dijo, corta ciertos animales en dos y colócalos en fila y pon un pedazo de un lado y el pedazo de otro lado y espérame ahí, que yo voy a cerrar el pacto contigo. Era un pacto de sangre, eran animales, habían sido cortados a la mitad. Y en esa noche usted sabe que ya se le caían los ojos a él del sueño, mientras espantaba a las bestias para que no se comiesen los animales del pacto. Entonces en la noche vio Abraham que Dios pasó como un fuego a través de esos pedazos, dando a entender de que el pacto había sido consumado. O sea, que todo lo que Dios hizo con una persona para llevarlo a cabo, un propósito de Dios, tenía un pacto. Y usted lee allí, hermano, esto es lo último que ya Jesús estaba haciendo para su sacrificio. Y él, en señal a lo que iba a acontecer, tomó la copa y dijo, este es el pacto que haré con vosotros. Eso es tremendo, porque él dice que este es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Para qué? Para remisión, para perdón de los pecados. Este es el pacto nuevo que haré con ustedes. Y uno piensa eso, beban de él, y les dice. O sea, no nada más se quedó con que analizaran el pacto, ni con esa palabra, sino que les dio la copa y bebieron todos de la misma copa, dando a entender que era necesario que ellos bebiesen de la copa para participar de ese pacto. Hermano, eso es increíble. En el libro de Hebreos nos menciona algo parecido a eso. Libro de Hebreos, en el capítulo número 8, habla acerca de ese pacto también. Dice la palabra de Dios en el Hebreos capítulo 8, en el versículo número 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué increíble esto, hermano, porque Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Vea, esto es un mensaje que Dios le había dado en un salmo, si mal no me ubico.
Dios, no, perdón, esto lo había dado a Jeremías. Jeremías tenía esta palabra para el pueblo de Israel, que Dios iba a hacer un pacto nuevo con ellos. ¿Por qué? Porque el pacto que ya tenían ya lo habían perdido, ya lo habían eliminado. Y él había dicho que ese pacto que ellos tenían ya no iba a ser válido, sino que iba a introducir uno mejor. Ahora, yo les voy a decir por qué este pacto es mejor que el pacto antiguo. Porque el pacto antiguo era de parte y parte. Ese era así se concebía el pacto antiguo. Ustedes como pueblo me cumplen a mí y yo como Dios les cumplo a ustedes. Ese era el pacto antiguo. Si ustedes me fallan, se corta el pacto. Si yo les fallo, se corta el pacto. Pero como Dios nunca falla, entonces el pacto fue quebrantado por ellos. Ese es el problema de hacer pactos con Dios. Porque el hombre siempre le falla a Dios, hermanos. Así sea uno que esté con el Señor. Uno tiene que tener cuidado con lo que uno le dice al Señor o le promete a Dios, hermano. Por eso es delicado cuando uno promete alguna cosa a Dios. Usted sabe lo que dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Dice, cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Vea, es que hermano, cuando una persona se acerca a la casa de Dios, ¿qué es lo que dice Dios? Mejor acércate para oír que para que ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Cuál es? Es este. Verso 2. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios allí? Mire, yo estoy en el cielo, o sea, yo soy eterno, soy grande, soy perfecto. Y tú estás en la tierra. O sea, aprende a saber dónde estás. Porque en la tierra tienes una forma de ser, una forma de vivir. ¿Qué significa? El verso 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, vea, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos. Vea, Dios, hermano, Dios no le agrada a una persona insensata. Una persona insensata es una persona que no anda en sus cabales, que no piensa, que no analiza antes de. Y dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, dice Dios. Dios dice, mira, mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Vea, no hay excusa para decirle a Dios, no, fue ignorancia. O sea, lo hice porque no sabía. Dios dice, no. ¿Por qué harás que tu Dios se enoje a causa de tu voz? Hermano, Dios se enoja por lo que le vaya a decir. Y que destruya la obra de tus manos. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice, bueno, si vas a prometer algo, mejor cúmplelo. Dios dice, mira, yo no necesito que tú me prometas nada. Es que ese es el punto del nuevo pacto. Mira, Dios no hizo pacto con la humanidad. Jesús no hizo pacto con la humanidad. Jesús hizo pacto consigo mismo. Porque la humanidad no puede cumplirle a Dios. Todos están bajo pecado, todos están en desobediencia. Ninguno puede hacer lo bueno delante de Dios. Así que Dios, ¿qué hace? Hace un pacto es consigo mismo. Este es el pacto que haré con vosotros en mi carne, en mi cuerpo. Está el pacto en mí. ¿Cuál fue? Dios perdonó el pecado de la humanidad, pero en Cristo. La persona es salva cuando está en Cristo, porque en Cristo se cumplió la ley. En Cristo se cumplen los pactos. Cristo sí pudo prometer porque Cristo podía cumplir. Cuando Dios, hermano, se acerca a usted, hermano, no es para que usted le prometa cosas. Es para que usted se humille y se sujete a Cristo, porque someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá a vosotros. Someteos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dice la Biblia que Dios viene a buscar a los suyos que están en Cristo. Una persona no hace pacto con Jesús, con Dios. Uno se acerca a Jesús y entra en el pacto que Él ya puso, que Él ya dispuso.
Voy a intentar explicarlo de una mejor manera. Si usted lee aquí cuando dice Dios, cuando le haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Dios dice, si me vas a prometer, mejor piénsalo. Mejor piensa bien lo que vas a prometer. Por eso, hermano, esto de los votos, hermano, yo les voy a ser sincero, yo les voy a comentar algo. Yo viví en pobreza durante más o menos unos 2-3 años, hermano, por causa de unos votos que yo no cumplí. Dios me reveló eso después, porque una vez que y eran 20 pesos, hermano, eran $20 lo que tenía que pagar mensual, eso no era nada. Y el pastor me dice, ¿vas a cumplir el voto? Y yo le digo, sí, y el pastor me miró, me dijo, ¿pero lo vas a cumplir? Y yo sí, claro. Yo no tenía trabajo, no tenía nada. Y hermano, yo no cumplí ese voto nunca. Y yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿pero por qué yo vivo en tanta pobreza? Un año de pobreza. Y pago mis diezmos. Y pago mis ofrendas. Y todo el tiempo en una pobreza. Y Dios me hizo entender, bueno, porque es que tú prometiste algo y yo me enojé. Claro, ahí dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Claro. Que fue ignorancia, vas a decir. Dice, no, Dios se va a enojar. Dios va a decir, háblame de todo lo que tú quieras, no me hables de ese voto. Porque me vas a hacer que me enoje a causa de tu voz. Y también que destruya la obra de tus manos. Todo lo que hagas lo voy a destruir porque prometiste y no cumpliste. Por eso Dios dice, es mejor. Mire, Dios prefiere, hermano, que usted no prometa nada. Eso es sabiduría. La Biblia dice que el que se acerca a la casa de Dios solamente para oír, Dios le dice, es bueno, porque guarda su pie, guarda su camino, guarda lo que va a emprender, porque se acerca. Pero el sacrificio de los necios, ¿cuál es? Yo voy a cumplir, yo voy a ofrecer a Dios. Dios dice, no, yo no quiero que me ofrezca nada con respecto a un voto, con respecto a una promesa. No quiero que me prometas nada. No quiero, porque hermanos, la Biblia dice, por algo lo dice. A los que son infieles, Dios permanece fiel. Y ustedes saben el contexto en donde lo dice. El contexto donde lo dice es a aquel que me negare, también le negaré. Pero aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le voy a confesar. O sea que el contexto es bueno. Y dentro de eso coloca esa parte de la palabra que dice, al que fuera infiel, yo permaneceré fiel. Porque ser sabio, hermano, es entender que una persona es susceptible a las fallas. Eso es ser sabio, hermanos. Eso es ser sabio. Yo le digo eso. Y el apóstol Pablo mismo lo mencionó. Mateo 10:33. Bueno, ahí habla acerca de eso, pero cuando dice, aunque fueres infieles, él permanece fiel. Yo creo que eso está en las cartas. Si quieren, yo les traigo entonces a colación para que veamos eso. Yo iba en Romanos, el apóstol Pablo, hermanos, vea, más hombre lleno que Dios no había que él. Él estaba lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios, cumplía la voluntad de Dios. Él mismo dijo, los que eran apóstoles antes a mí nada me hacen. Porque en cambio, yo siendo un apóstol abortivo, he trabajado más que ellos. Y esto no ha sido por otra cosa, sino por la gracia de Dios que hay en mí. Así que el apóstol Pablo era una persona llena del Espíritu Santo. Pero cuando usted lee en el libro de Romanos, en el capítulo 7, ¿qué es lo que usted ve allí? Que el apóstol Pedro menciona quién es él. El apóstol Pablo, menciona, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos capítulo 7. Verso 13. Estoy hablando del personal. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Es más, en el versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo ni quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vea, el apóstol Pablo, a pesar de ser una persona llena del Espíritu Santo, era una persona que estaba sobria en el pensamiento, era sabio. Él pensaba que también tenía un problema del pecado que estaba ahí naturalmente. El pecado que está en el cuerpo. Claro, él da una buena recomendación diciendo, no reine el pecado mortal en vuestros miembros, de modo que le obedezcáis. En una parte dice, ustedes ya vencieron el pecado, lo acabaron, pero en otra parte dice que ustedes no se dejen llevar por el pecado. Así que ser sobrio es entender, hermano, que uno está en un estuche, en una debilidad. Claro,
La verdad es que tenemos el Espíritu Santo y tenemos la fuerza de Dios que nos permite permanecer, que nos permite mantenernos en la fe, que nos permite seguir al Señor. Pero Dios dice, si me vas a prometer algo, considera bien, piensa bien quién eres tú. Piensa bien si puedes terminar la edificación, porque Dios, hermanos, es serio con estas cosas. Dios es serio, hermano, con las cosas que Él dice y las cosas que Él hace. Por eso Él espera que haya seriedad también en nosotros, en lo que uno dice, en lo que uno hace. Delante de Dios lo único que Él espera es eso. Pero cuando uno lee la Biblia y empieza a entender la manera de uno conducirse delante de Dios, uno aprende, hermanos, a hacer las cosas de la manera correcta. Por eso la Biblia dice, si Dios quiere. O sea, yo prometo, hermano. Yo prometo y si Dios quiere, Dios me va a ayudar. Y hermano, Dios ayuda. Con lo de las ofrendas, los votos, esas cosas, Dios va a ayudar. Dios ayuda, hermanos. La cuestión es que uno tiene que ser sabio y colocar primero a Dios. Cumplir eso, hermano. Porque el día que usted no cumpla, hermano, van a venir problema tras problema tras problema. Y se va a preguntar, ¿pero por qué? Si yo hago las cosas, voy al culto, me va bien. Pero, hermano, es que hay un problema allí. Había un hombre en el Antiguo Testamento, y que yo no me quiero quedar aquí, pero bueno, aquí hay un hombre en el Antiguo Testamento, antes de entrar a la ciudad de Jericó. Ustedes saben la historia, ¿no? Había un hombre que Acán se llamaba. Este hombre, ellos ya habían entrado a Jericó y iban a conquistar la siguiente tierra. Jericó era la ciudad inmensa, la más grande, la más fuerte, y ellos destruyeron eso. Dios les ayudó y destruyeron todo, perfecto. Pero Dios le había dicho a ellos que no tomasen nada de lo que está en Jericó, porque lo que está en Jericó, todo eso era bajo maldición. Toda esa ciudad estaba bajo maldición. No tomaran prendas, ni animales, ni mujeres, ni esclavos, nada. Maten todo. Lo único que quedó vivo fue la ramera que estaba allí. Raab fue lo único que quedó vivo y su familia. Pero de resto, nada. No tomen nada. Eso era un mandamiento de Dios. Sencillo, hermano. Sencillo. No hagan nada, yo les doy la victoria. Pero hubo un hombre que tomó un lingote de oro, tomó una tela púrpura y tomó unos materiales y los escondió. Cuando fueron a vencer a la otra ciudad, que no era casi nada, era un pueblo pequeño, se fueron confiados, ni siquiera fueron todos. Fue un grupo nada más, no, eso los acabamos rápido. Sí acabamos con Jericó y los enemigos le destruyeron, mataron un poco de gente. Mucha gente murió, hermanos, en esa guerra. Cuando murió esa gente, Josué se puso a pensar y dice, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Dios no está de nuestro lado. ¿Qué pasó con...? Y Dios dice, bueno, hay algo oculto que me tienen allí escondido. Y era Acán, hermanos, que había escondido unas cosas del Jericó. Echaron la suerte, usted sabe la historia, y Acán salió. ¿Y qué fue lo que pasó con Acán? ¿Qué le hicieron a Acán? Lo agarraron, hermano, hicieron un hoyo. Lo metieron a él. Mire qué trágico. Su familia, sus hijos, sus ovejas, todas sus pertenencias, hermano. Hasta los animales que tenía. Y le cayeron a piedra a todos. Y mataron y sepultaron a ese hombre. ¿Por qué, hermano? Porque había agarrado algo que no era de él. Eso no era de él. Y Dios había dicho que no tocasen nada de eso. Por eso, hermano, una cosa pequeña que uno oculte, un error con respecto a las promesas que uno hace a Dios, a los mandamientos, Dios, hermano, es muy serio con eso. Por eso Dios dice, mejor, mire, no me prometa nada. Mejor, mire, no me diga que me va a cumplir o que me va a prometer. Quédese tranquilo allí, que allí yo le bendigo, yo le ayudo, le hago crecer, le hago prosperar. Y cuando ya llegue a la madurez, entonces prometa porque sabe que va a cumplir. Pero si no va a cumplir, mejor no haga nada. Mejor cumpla o no haga nada, hermano, porque viene el problema. Viene la situación, viene. Por eso, hermano, hacer un voto o hacer, más que todo eso viene con los votos. Bueno, con los diezmos usted sabe, eso es fácil hacerlo, por los diezmos es algo natural, un deber. Y las ofrendas uno va aprendiendo que lo mejor se le trae a Dios. Pero lo de los votos, hermano, eso es delicado, hermano, eso es bien delicado. Por eso pararse y decirle a la congregación, mire, hermano, vea bien si lo va a cumplir. Vea bien si lo va a poder hacer. Mejor, hermano, mejor prefiero que usted no dé nada. A Dios le dará otro, pero pongamos la mirada en eso. Es importante. Es muy importante. Yo no iba a hablar de eso, hermano, pero es que, imagínense, yo quiero hablar del pacto, pero sí quería, hermano, que viésemos eso. Yo duré mucho tiempo en pobreza por eso, hasta que me dijeron, haga un voto, y yo, hermano, lo voy a hacer. Y tuve que hacer el voto. A veces
quité de la renta, quité de la comida, quité de mi pasaje para pagar, hermano, el voto. Y hermano, no hubo mejor momento de prosperidad que tuve que fuese. Hasta por fin vi luz. Y dije, oye, ¿verdad que la bendición de Dios me cayó? Claro, hermano, es que fíjese, cuando Dios te tiene para algo, cuando Dios te prepara para algo, Dios te va a hacer que aprendas. Claro, si Dios te tiene para algo es para que tú entonces te va a permitir que pases por cosas para que aprendamos. Para que aprendamos. A mí me tenía para eso y me dejó, hermano, así. Yo no tenía para casarme y no me he casado. O sea, por la fiesta que se hace de la iglesia, yo tuve mi ceremonia, me casé en plena pandemia. Y en parte eso es gracias a Dios, hermano, porque en la pandemia, ¿quién estaba? Estaba el pastor con tapabocas, su esposa, mi esposa y yo. Y no hubo fiesta ni nada, pero ¿qué fiesta? No tenía ni 10 pesos. Tenía nada reunido, ¿no? Porque tenía ese problema ahí, tenía esa escondida ya, vea, hermano. Dios me tenía presionado, pero una vez que solté, hermano, mire, yo me fui sin deber ni un peso. Todo lo que no pagué en el año pasado, lo pagué ese mismo año. Y apenas pagué, hermano, yo hablé y yo dije, oye, mire, pagué todo. Yo ni mi cuenta me di cuando pagué todo. Y le di las gracias a Dios y a la semana me vine para acá. O sea, Dios, hermano, tiene algo. Pero cuando uno tiene que aprender con estas cosas, con esto de los votos, sí es importante, hermano. Eso es para gente que es madura, gente que no quiere vivir en pobreza. Para eso son los votos. Bueno, salgo de allí rápido, hermano. Voy entonces a lo del pacto. Cuando hay versículos que muestran cuándo es que Jesús hace este pacto. Cuando Dios carga el pecado sobre él, el libro de Isaías, capítulo número 53, él carga el pecado nosotros fue sobre él llevó nuestros pecados hacia la cruz del Calvario y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios afirmó un pacto allí. ¿Cuál era el pacto? El pacto era entre Jesús, la ira de Dios y la deidad de Dios. Ese fue el pacto que se consumó. Por eso cuando uno invita a alguien a acercarse a Dios, es para que pueda entrar a un pacto que no es suyo. Es que ahí es donde uno le da las gracias a Dios. Porque cuando uno entra a hacer un pacto con Dios, hermano, uno le va a fallar. Por eso la Biblia dice, mire bien lo que dice la Biblia en el libro de lo que leímos. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré las leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Eso está en el libro de Hebreos. Nos da luz también el libro de Romanos. El libro de Romanos también habla acerca de eso. Dice, mire lo que dice allí. Habla acerca de David. David también estaba incluido en eso del pacto. El apóstol Pablo habla. Dice, capítulo 4 de Romanos, en el versículo número 6 dice. Capítulo 4, porque, qué tremendo esto, hermano. Es tremendo esto. Es que, vea, capítulo 4 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Romanos 4. ¿Qué halló Abraham según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, ¿vea? Porque me porté bien, porque lo hice correctamente, tiene de qué gloriarse. Pero para con Dios no. ¿Qué significa eso? Que, hermano, cuando uno se acerca a Dios, que no se acerca según la carne, porque si te acercas según la carne, según tus obras, yo te voy a cumplir, Señor, yo voy a estar allí. No le vaya a pasar como le pasó a Pedro, que le dio después de tres veces que cante el gallo, después de 2 veces que cante me habrán negado 3 veces. Porque es que, hermanos, es que venirle a Dios a hacerle según la carne y por las obras, ninguno es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Él no tiene nada de qué gloriarse, y mucho menos para con Dios. ¿Qué? Verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios no está interesado en que le prometas, Dios está interesado en que le creas. Ese es el pacto de Dios, que le creas. Verso siguiente, ¿qué dice? Porque al que obra
no se le cuenta, le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro. Si usted, hermano, le promete a Dios y le cumple, ¿qué le va a decir a Dios? Deme lo que me debe. Y Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que sea por gracia. Dios está interesado en que lo que usted reciba sea por gracia. Claro, que lo que usted tenga, lo que usted haya obtenido por parte de Dios, que sea por gracia. ¿Por qué? Para que no sea por deuda, para que se pueda gloriar Dios, para que haya gloria y uno pueda gloriarse de Dios. Verso siguiente: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso siguiente, ahí viene el pacto. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le culpa de pecado. Claro, hermanos, ¿qué es lo que dice? Es mejor que usted, hermano, Dios le quite los pecados que a que usted se los quite usted mismo. ¿Por qué? Porque al final usted se va a ganar la gloria y Dios no está interesado en eso. El pacto de Cristo con la humanidad es: todo aquel que cree en Él, ¿qué pasa? No se pierde, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque creyó en el sacrificio de Jesús que limpia los pecados. Vea, el pacto es este: no me acordaré más de sus transgresiones. Ya yo no me voy a acordar más de sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Pecaste, sí. Transgrediste, sí, pero no me voy a acordar. Ese es el pacto. Yo te voy a permitir vivir en mi presencia, pero no me voy a acordar de esas cosas. Es más, dice el apóstol Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecas, abogado tienes para con el Padre. Tienes un defensor que va a abogar por ti. Es más, el libro de Hebreos, creo que 2 capítulos enteros entrega ¿a qué? Al sacerdocio de Cristo. 2 capítulos enteros, diciendo que Cristo es el que tiene intermediario entre Dios y tú. De que si tú pecas, aquí hay alguien que presenta un sacrificio. De que si tú fallas, aquí hay alguien que da la ofrenda. ¿Quién? Jesús, su cuerpo lo da. Su sangre la da delante de Dios y Dios te quita el pecado. ¿Por qué? Ese es el pacto. Y cuando hace eso Dios pone la ley en tu corazón, la ley en tu mente, para que creas a ese pacto. ¿Por qué les digo estas cosas, hermano? Porque la sangre de Jesús tiene 2 funciones en tu vida: o te la bebes o la tienes por inmunda. Solo 2 cosas la Biblia dice que le puedes hacer con la sangre: o te bebes la sangre o la tienes por inmunda. ¿En qué consiste esto? Consiste en que si alguno la bebe, se limpia. ¿Qué es beber la sangre de Cristo? No literal. Usted sabe, hermano, que esto es espiritual. ¿Qué es beber la sangre de Cristo? Si alguno come mi carne, dice el verso de Juan. Vea, si alguno come mi carne, tendrá vida eterna. Y si alguno bebe, aquí está, versículo número, Juan capítulo 6, verso número 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre viene con venir a Él y la sed viene con creer en Él. Beber, hermano, la sangre de Cristo tipifica ¿qué? El perdón constante de Dios. Ese es el pacto. Ese es el pacto. El perdón constante de Dios. La misericordia constante de Dios. Su bondad constante con nosotros. Hermano, es que por eso, es que algunas veces uno, no quiero que suene mal, uno se equivoca, hermanos. No hay hombre que no peque, dice la Biblia. Y dice que no hay hombre que no falle. Uno puede fallar por alguna circunstancia, hermano. De repente uno se le escapa algo. Y de repente se le manchan los vestidos. Por algo dice Dios que limpia tus vestidos porque se manchan. En un momento se le mancha a uno algo por allí, involuntariamente, claramente, involuntariamente, porque uno no lo va a hacer voluntariamente. Pero si se mancha el vestido, eso no quita que sea pecado. Porque en el libro de Levítico, cuando Dios habla de los sacrificios, hay un sacrificio que dice por hierro. ¿Usted lo ha leído? El pecado por hierro.
¿Sabe qué es el pecado por hierro? Es que una persona pecó y ni se dio cuenta. Y de repente al caminar supo que pecó. Ay, me equivoqué, yerré, fallé. ¿Y qué dice Dios? Eso necesita sacrificio. No puede quedarse así. Pecaste, te manchaste. Y a eso nos puede pasar, hermano. Por hierro o por una razón u otra, de repente pecamos. Al final nos damos cuenta, pequé, le fallé a Dios. No hice lo que tenía que hacer. Y eso puede pasar, hermano. Pero eso sigue siendo mancha. Sigue siendo pecado. Pero si ustedes pecan, abogado tienen para con el Padre. Tienen la sangre. Está la propiciación de vuestros pecados. Está la limpieza de tus pecados. Hermano, dice la Biblia que si alguno dice que no peca, ¿qué dice? Ahora sí lo convencí, porque creo que no lo había convencido. Dice, hermanos, si decimos... Dice, si decimos, Juan está hablando. Se está añadiendo allí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vea. Y la verdad no está en nosotros, hermano. Es tremendo eso. Si decimos que no hemos pecado presente, hermano, del pasado, hablando Juan, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Por eso, hermanos, el pecado está allí. Uno puede equivocarse. Ya entendiendo esto, esta situación humana, quiero entrar en el engaño y el pensamiento que es débil, hermanos. Porque para esto fue que yo expuse esto. Porque hay personas, hermanos, que pecan y se equivocan y tienen problemas y no toman la sangre de Cristo, hermanos. Dios no está interesado que ninguno se pierda por el pecado que haya hecho. Dios no está interesado en que ninguno se pierda. No, pero es que la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es un pecado que no se le quita nunca. Bueno, pero es una persona que dice que lo que hacemos aquí es del diablo y se va y más nunca vuelve porque siempre va a pensar que es del diablo. No hay perdón porque realmente su mente se cerró. Pero si se arrepiente y vuelve, hermano, Dios le perdona. Porque Dios no está interesado en que una persona se pierda. El hijo pródigo se fue y dijo tantas cosas, pero cuando volvió, el que corrió fue el padre, no el hijo. El padre fue el que corrió para abrazarlo. Él no está interesado en que nadie se pierda. La sangre es eso. Que una persona haya fallado, que una persona se haya equivocado, tiene la sangre. Tiene el perdón de Dios. Eso está allí, hermano, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Una persona que se humilla delante de Dios, hermano, Dios le perdona, sea lo que haya hecho. Hay una mujer, hermano, que se le presentó a Jesús y se le humilló, empezó a llorar y dijo el Señor: mujer, tus pecados te son perdonados. Porque tu fe te ha salvado. La fe es creer, oh aleluya, que el sacrificio de Jesús es suficiente para que yo pueda permanecer y para que yo me pueda limpiar y mantenerme santo delante de Dios. Claro, uno se va a ir perfeccionando, uno va cambiando su conducta, pero quizás hay tropiezos. Dios dijo, ay de los tropiezos, pero es necesario que vengan. Es necesario los tropiezos del mundo. Es necesario que uno se caiga, hermanos. Hay veces que las ovejas van caminando y se caen en el lodo. Ellas no quieren, hermano. Una vez uno no quiere caerse, pero se caen en el lodo. Pero para eso está la sangre, para que venga el pastor, lo levante, la limpie y siga, oveja. Siga caminando, siga ahí en el redil. No se pierda, aleluya. Pero hay ovejas, hermanos, que entonces ellos como que pecan una vez y se van. No, ya Dios no me va a perdonar. ¡Ey! ¡Cuidado! Cuidado con ese pensamiento, que ahí es el punto. No, ese no es el pensamiento. No, ya Dios no me va a perdonar, ya Dios no me va a ayudar, ya Dios... No. Bébete la sangre. Este es el pacto que haré con ustedes. Este es mi sangre que estoy entregando. ¿Para qué? Para que te la bebas. Porque si no te la bebes, la tienes por inmunda y ahí hay un problema. El problema no es que peques. Bueno, eso es un problema. El problema no es que no te bebas la sangre. El problema es que no participes del perdón de Dios. Hermano, no hay pecado que Dios no perdone. Si un preso, asesino, lleva directo al hoyo, le dieron una noticia, mira, sales. Barrabás salió
Y Jesús entró por un hombre que no merecía, hermano, y más nunca se habló de él. Un hombre delincuente, hermanos. El de la cruz que estaba al lado, delincuentes. Y Jesucristo lo salvó ahí mismo. Porque tomó de la sangre, creyó, tuvo fe. Por eso Dios escribe la palabra en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que creas que ya no me acordaré de tus transgresiones, tus pecados fueron echados a lo profundo del mar. Eso ya se acabó. Ya hoy hay una relación con Dios. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y Él es el que abre el camino para que una persona entre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Claro, una persona, hermano, que agarra la copa. Y cuando uno dice, no, Dios no me perdona, no, ya yo no voy a hacer esto, ¿qué está diciendo? Dios no me perdona, la copa la tiene por inmunda. Eso produce un problema. Porque el que dice que Dios no le perdona más, que Dios no le va a ayudar y que Dios no está con él, hermano, eso produce un problema, es un engaño que te va a llevar al pecado continuo, a la práctica del pecado. Porque separados de Él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en el pecado, vamos a vivir en la maldad, volveremos atrás y nos pasará como el proverbio, que la perra vuelve al vómito y la cochina vuelve otra vez al muladar, y eso no es el punto de Dios. Mire, si la cochina se ensucia, hermano, Dios la vuelve a limpiar. Si el perro, hermano, come el vómito, bueno, que lo vuelva a botar y pase a ser un hombre escogido de Dios. Porque Dios está esperando que uno se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere. Mire, esto es extraordinario. Ok, tú puedes decir, es que si yo me arrepiento yo sé que voy a volver a pecar. Error. No es así. Yo me arrepiento. Sé que puedo volver a pecar. Pero yo creo que Dios es todopoderoso. Y que Dios me va a ayudar a salir de eso, hermanos. Porque ninguno va a ser tentado más de lo que pueda resistir, de lo que pueda soportar. Ninguno, hermanos. Sino que Él dará con la tentación la salida. Con el problema dará la salida. Dios siempre va a estar allí, hermano. Por eso Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te extravíes. Dios quiere tenerte cerca allí para poder ministrarte. Cuando una persona, hermano, dice la Biblia, para terminar, dice ahí en el libro de Hebreos que cuando, pero si pecamos, dice el apóstol, pero si peca voluntariamente, después de haber recibido, ¿qué? El conocimiento de la verdad. El apóstol dice, mira, si tú vuelves otra vez al pecado y pecas lo mismo otra vez, y ya conociste la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? De que mayor es el que está en nosotros. Es que no te puedo decir más nada. No les puedo decir más nada. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y poderoso es Dios para guardarte sin caída y presentarte delante de Él con gozo, con alegría. Poderoso es Dios. Yo no te puedo decir más nada. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, Dios lo puede hacer posible. Y si cree, al que cree, no te he dicho que el que cree todo, hermano. Somos testigos aquí de que Dios es poderoso para sacar, para dominar el pecado que hay en nosotros y tener una vida de santidad, de verdad. Ser gente santa de verdad, no como los israelitas, sino una gente santa, una gente verdaderamente convertida. Santa delante de Dios, si se puede, porque hay un poder y no te puedo decir más nada. Si tú no crees eso, entonces ya no hay. ¿Qué más? Este es el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio. Ya no queda más nada que hacer. ¿Por qué? Porque si no crees a lo que está allí, entonces, ¿qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego. ¿Por qué? Es que Dios, y no que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios no es malo. Dios es justo. Dios es justo. Si Dios dijo, no echen las perlas a los cerdos, no sea que ellos volviéndose la pisoteen y os muerdan, os despedacen. Si Dios da un consejo así, pero Él echó su Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, lo puso allí. Tú no eres un cerdo,
Tú no vas a voltearte y despedazarlo. Él tiene confianza de que lo que Él puso allí es poderoso para guardarte, para mantenerte, para sostenerte, para quedarte. Hermano, si hubiese algo más, lo hubiese hecho Dios. Si hubiese algo más que hacer, lo hubiese hecho Dios. Pero Dios dijo que esto es suficiente. El escribir su ley en tu mente, el escribir su ley en su corazón es suficiente. Ya eso basta para que te mantengas, aleluya, te mantengas firme, te mantengas estable en la verdad de Dios. En la verdad de Dios. Por eso cuando Dios juzga a alguien, hermanos, es justo juicio. Claro, porque Dios dice, bueno, pero es que te he dado todo. Su vida en el Calvario. Su Espíritu Santo en cada culto. En tu casa tú oras y ahí está el Señor. Caminando oras, ahí está el Señor. Te hizo nueva criatura. Te hizo una nueva persona. Tú no eres el mismo de antes. O sea que Dios ha hecho algo en ti. Dios dice, si ya yo hice mi trabajo, ¿cómo es que tú vas a estar pecando voluntariamente? ¿Cómo es que tú vas a decir que no necesitas la sangre? ¿Cómo es que no te vas a arrepentir para decir, no, pero es que Dios no me va a ayudar? Que eso, hermano, eso no es un buen pensamiento. El pensamiento correcto es, bueno, soy débil, sí, pero Señor, con tu espíritu soy fuerte, porque el que tiene el espíritu somete a la carne. Por eso la Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que es de Cristo ha crucificado sus deseos, sus pasiones. Todo lo ha dejado a un lado. El que piensa en el espíritu anda en las cosas del espíritu. El Espíritu Santo es una influencia demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Ese espíritu no es nada más ni nada menos que el que levantó a Cristo de los muertos. El espíritu levantó a Jesús de los muertos. Ese poder que levantó el cuerpo santo de Jesús es el mismo poder que habita en nosotros. Así que, hermano, no hay excusa, hermano. Todavía si estuviésemos en una doctrina errónea, todavía si estuviésemos en un lugar donde no se mueve el Espíritu, donde nadie es bautizado del Espíritu Santo, donde la unción de Dios no está todavía, ahí sí te dejara que pensaras. Pero en este lugar, donde Dios ha abierto la fuente de las aguas y ha dicho, el que tiene sed, venga a mí, beba, y yo le daré gratuitamente. En este lugar, hermanos, por eso Dios dice, ¡ay, qué Dios tremendo, hermanos! ¡Oh, bendito el Señor! Dios es tremendo, hermano, su pensamiento, su intención, su poder, todo lo que Él hace. Oh, Dios mío. Por eso cuando Dios dice, es que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios. Tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado. Porque habla de una persona que ya gozó de una vida santa a Dios. Habla de una persona que ya experimentó que sí se puede vivir santamente con Dios. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede vivir santamente para Dios. Sí se puede. Oh, aleluya. Sí se puede. Él lo ha hecho posible. Él lo ha hecho posible. E hiciera frente al espíritu de gracia, o sea, del regalo. Por eso dice la Biblia en verso número 32. Pero traed a la memoria, dice Dios, mejor. Trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. 2 causas y terminamos. 1, de persecuciones y vituperios, tribulaciones por causa de la palabra. Y 2, sufriste igual que los otros. Todos estamos en el padecimiento en la carne, pero en el espíritu estamos vivos de entre los muertos delante de Dios. Y la razón de mantenerse en esa lucha, de mantenerse constantes en el evangelio, de mantenerse sometiendo la carne es esta: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, no somos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la fe es el pacto que tienes con Dios. No es de promesas, no es de acciones, es de fe. Porque al que cree, hermanos, Dios está esperando que alguien le crea. Pongámonos de pie en el nombre del Señor Jesús. Dios, hermanos,
está esperando no que le cumplan, porque es que el pueblo no le pudo cumplir, ni tú ni yo le podemos cumplir por nuestra condición. Pero si tú le crees a Él de que Él es perdonador, si tú le crees a Él de que Él es poderoso, si tú le crees a Él de que el sacrificio de la cruz fue suficiente, le crees a Él que tú puedes ser santificado por su Espíritu, de que tienes entrada al trono de la gracia, de que tienes salvación continua, si tú le crees a Él, ahí es donde Dios va a actuar. Este es el pacto que hace Dios. Vamos a orar. Padre celestial, Señor Jesús, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar para esto, para aconsejarnos, aleluya, para llenarnos de tu sabiduría, de tu conocimiento. Señor, para permanecer en esta fe que tú nos has llamado a tener. Señor, no permitas que nuestros pensamientos, por una u otra razón, hagan que este perdón sea inválido, aleluya, sino que más bien, Señor, nos humillemos delante de ti y recibamos las fuerzas, Señor, que solamente provienen de ti. Porque los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque las fuerzas de Dios están allí. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algún hermano, Señor Jesús, debilitado, Dios mío, en la fe, te pido, Dios mío, que esta palabra entre en su corazón, Señor, y pueda dar en él, Señor, un fruto de fortalecimiento, Señor, un fruto de confianza, un fruto de búsqueda, de verdad, Señor, y que eso se desarrolle en una búsqueda sincera del arrepentimiento y de la búsqueda de tu Espíritu, una sujeción a tu presencia, a tu Espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y gracias, Señor, por este precioso culto, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén. Demos gloria a Dios, hermanos. ¿Quedaron alegres o quedaron tristes? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y bueno, salúdense, hermanos, ya terminamos nuestro servicio. A ustedes les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Amén.